Muy buenas noches a todas y a todos. En nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación y el Doctorado en Educación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural del doctorado. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios y contar con especialistas de renombre que siempre nos aportan muchísimo conocimiento. Mi nombre es Ana Cristina Omaña, soy la coordinadora del doctorado y estaré como moderadora esta noche. Como lo decía nuestra directora, doña Linda Madrid, solicitamos mantener los micrófonos en silencio y en el chat pueden ir anotando sus consultas para generar después de la presentación del doctor Miranda un espacio de intercambio. Procedo a darle la palabra a la doctora Madrid. Buenas noches, un gusto saludarlos y saludarlas. Un saludo cordial en primera instancia a las personas que nos acompañan hoy por este medio y por otros, especialmente a la doctora Ana Cristina Omaña, coordinadora del doctorado, al compañero Jonathan Miranda, que tengo el gusto de presentar, a la compañera Noemí, que nos apoya con la transmisión, y al compañero José por toda la logística realizada. Este semestre, y se dice fácil, pero realmente hay que estar en esos procesos, damos una cordial bienvenida a la 17ª generación y promoción del doctorado en educación de la UNED. Es realmente un orgullo poder decir que estamos en este proceso y felicitar a la compañera Ana Cristina por su liderazgo y por la visión que tiene justamente de iniciar cada vez que hay una nueva promoción con esta actividad, pero que no solo se hace a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un reto y como universidades públicas sabemos los costos económicos y las limitaciones que tenemos actualmente y en medio de esa adversidad y de esos retos, los esfuerzos del doctorado por mantener la calidad y la internacionalización es algo que destacar. Y además es un ejemplo de trabajo colaborativo. Contamos actualmente con la participación presencial de Jonathan, que nos acompañará en, no solo en esta actividad, sino en la semana de Diatec, que es la semana, nuestra edición de inteligencia artificial, que desde ya están cordialmente invitados. Además, ha dado acompañamiento a estudiantes de este posgrado y también talleres a personas encargadas de cátedras y carreras. Un profundo agradecimiento y nuevamente resaltar esa articulación entre instancias, en este caso el doctorado y el FabLab para compartir los conocimientos de nuestro estimado Jonathan. Realmente deseamos que esta oferta internacionalizada cumpla con todas las expectativas de cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida y que disfruten muchísimo la actividad del día de hoy. Es un tema que da para realmente aprender. Gracias por acompañarme. Gracias, doña Linda, por sus palabras. Procedo a presentar al doctor Jonathan Miranda, quien, como ya la doctora Madrid ha indicado, está en nuestro país y nos está acompañando desde hace 2 meses y estará otro mes más en diversas labores, tanto para el doctorado como para otras instancias en la universidad. El doctor Miranda es doctor y maestro en ciencias de la ingeniería por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en diseño de productos y sistemas de manufactura. Es ingeniero en mecatrónica con énfasis en robótica por el Tecnológico Nacional de México y en el 2016 realizó una estancia en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido investigador adjunto en los grupos de innovación de productos e inteligencia artificial avanzada del Tecnológico de Monterrey. Actualmente colabora en el Instituto para el Futuro de la Educación como investigador adjunto del grupo universitario Escalonando el razonamiento complejo para todos y como profesor para el doctorado en ciencias de la ingeniería.
Además, se desempeña como consultor en innovación educativa y tecnológica y transformación digital. Sus líneas de investigación se enfocan en productos inteligentes y sostenibles, así como sistemas de enseñanza-aprendizaje en el marco de la educación 5.0. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el nivel 1. El doctor nos presentará hoy su conferencia denominada Educación 5.0, una visión para aprender y enseñar en la era de la inteligencia artificial. Doctor Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor y un gusto contar con usted y le cedemos el espacio. Muchas gracias, doctora Ana Cristina. Muchas gracias, doctora Linda. Pues yo honrado de estar una vez más acompañando a esta comunidad de, pues hoy en el doctorado de educación en la UNED. Y pues sí, hoy voy a hablar de un tema que es parte de lo que he venido haciendo los últimos años. Es una, y como aquí le puse, es más, voy a empezar a compartir. Es una invitación a reflexionar, construir y actuar en escenarios educativos emergentes. Hoy vamos a ver algunos escenarios, a hacer algunas reflexiones también y vamos sobre todo hacer invitación para colaborar, diseñar y empezar a construir el futuro de la educación. En este caso, pues desde la educación, desde la generación de nuevo conocimiento y su transferencia. Eh, Me gusta comenzar con este tipo de collage donde vemos imágenes pues, que son sensibles, se presentan algunos de los grandes desafíos que estamos enfrentando como sociedad, ya no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, y donde pues a todos nos compete el poder hacer algo, el poder desde donde nos toca y desde nuestro sector. Hoy nosotros tenemos una gran bondad que desde la educación podemos ser promotores no solamente de soluciones, sino de cómo vamos a estar formando a nuestros futuros profesionistas, a nuestros futuros expertos y líderes, que pues también en esta cadenita vamos a poder hacer algo por estas demandas que se tienen a nivel mundial. Y es que nosotros creemos firmemente que estos grandes desafíos podemos obtener pues estas respuestas desde la educación y ponemos a la educación como base principal para la generación de estas soluciones. La educación como gran motor para responder a los desafíos globales. Pero además, no es suficiente el hacer investigación, el hacer un doctorado en educación, el enseñar, en transferir esos conocimientos. Necesitamos enfocarnos, necesitamos también entender cuáles son esos contextos actuales para que sea digerido y esa transferencia de conocimiento sea pues bien aplicada y sobre Gracias, todo chao. pues, que se generen esos cambios que estamos buscando. Creo que se están activando ahí los micrófonos, a ver si nos pueden ayudar a silenciarlos, por favor. En- para poder nosotros lograr esta creación de capacidades, pues también necesitamos mirar cuáles son esos requerimientos de hoy día. Y muchos de esos requerimientos nos van a llevar a las competencias del siglo XXI, que son necesarias y deseables en los perfiles del profesionista actual, pero para el futuro del trabajo, para los futuros que tendremos como humanidad. Y eso también es algo que compete desde la academia y a los docentes y a los investigadores e investigadoras, el cómo vamos a nosotros a diseñar a diseñar la educación para poder formar en estas habilidades, conocimientos y lo que conocemos como competencias del siglo XXI. Y el siguiente elemento de esta tríada de componentes clave, pues hablar de tecnología como gran habilitador para transformar el aprendizaje, materializar iniciativas y hacer
pues más eficiente procesos. La tecnología no solamente nos facilita o nos facilitará el acceso al conocimiento, sino que también nos potencia innovación, mejora la conectividad global y por ende la colaboración y por supuesto nos va a permitir crear soluciones que antes eran inimaginables. Con esta triada, pues podemos decir que sí, con educación, con formación, habilidades y competencias del siglo XXI, con tecnología, podemos responder a estas complejidades que tenemos en la humanidad. Y quiero hacer énfasis especial en la inteligencia artificial como gran tecnología disruptiva de hoy y pues nos va a tocar hablar de cómo aprender y cómo enseñar en la era de la inteligencia artificial, que de eso va un poquito. Y para comenzar con la inteligencia artificial, traigo este dato que pues lo único que nos dice este gráfico es el tiempo récord de adopción de la tecnología. Y aquí hablamos del tiempo que tardó una tecnología en alcanzar 100 millones de usuarios mensuales. ChatGPT, como inteligencia artificial generativa, tan solo tardó 2 meses en 100 millones de usuarios mensuales, mientras otros servicios tecnológicos como TikTok, 9 meses, Instagram, 30 meses, Pinterest, 41 meses. Pues sí que hablamos de algo que sucedió muy rápido, pero si lo comparamos con tecnologías como el teléfono, los celulares o el propio WWW, pues vemos que son años. Pero esto nos lleva más a la velocidad en la que vamos en términos de evolución tecnológica, a la velocidad que va este tren llamado inteligencia artificial y sobre todo, pues que hoy día lo vemos que está impactando en prácticamente todos los sectores productivos y de servicios y que el tren ya va caminando y a nosotros pues nos queda pues estar también a la vanguardia, estar, yo diría que evitar rezagarnos, estar con el tren y pues ir de la mano en esta formación constante, en esta creación de capacidades para nosotros también poder tener esas herramientas para seguirnos formando y seguir formando a nuestros futuros profesionistas y líderes. Ahora, ¿cómo está actualmente la tecnología de inteligencia artificial generativa? Pues ahorita se está comportando como generalmente las tecnologías disruptivas se comportan en esta curva de Gartner, que generalmente todas las tecnologías disruptivas tienen este comportamiento. Primero tienen un boom, digamos, cuando se lanza, genera mucha expectativa, después hay una caída y después alcanza la pendiente de la iluminación hasta que llega y se estabiliza y ya quedó la tecnología. Lo que nos habla este gráfico es el Internet, perdón, la inteligencia artificial generativa con la inteligencia artificial general llegó para quedarse. Ahora, pues ya vimos su surgimiento en 2022, vimos su pico de expectativas en 2023. Desde el año pasado estamos ya en esta caída hacia el Valle de la Desilusión, donde por supuesto encontramos pues ya varias decepciones. Muchos nos hemos quejado de los límites de la funcionalidad, los sesgos, las alucinaciones que tiene, los costos elevados, incluso no solamente de las licencias, pero también en la forma en la que operan los servidores y procesadores de datos, el gasto que se tiene también de recursos naturales como el agua para poder enfriar todos estos servidores, regulaciones inciertas, claro, si bien hemos avanzado en políticas, mejores prácticas y recomendaciones por grandes organizaciones como la UNESCO, pues esto sí que nos ha llevado a estas discusiones, nos ha llevado a generar buenas prácticas y es parte, o sea, cuando hablamos de estas tecnologías disruptivas, esto es lo que se espera. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que llegar hacia esa pendiente de iluminación
donde sabemos que vamos a encontrar esas mejoras en las precisiones, esa optimización de funcionalidades, pero de costo también, optimización de, también de costos computacionales, mayor seguridad y regulación y usos particulares eficientes. Pero si ya sabemos que esto viene a futuro, aquí la pregunta no es este dato interesante, sino la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo este momento desde la docencia, desde la investigación, desde mi práctica o desde el staff o desde donde yo estoy para atender esta mega tendencia? ¿Cómo yo me estoy utilizando este tipo de tecnologías en mi vida profesional, en mi vida diaria? Y esto me va a llevar a hablar un poquito de madurez digital, de transformación digital, que es un poco de lo que vamos a estar abordando. Pero antes de llegar a ese punto, pues sí que podemos ver que la inteligencia artificial se está comportando como una tecnología que llegó para quedarse y está en su proceso de estabilización y que llegó con gran fuerza. Pues sí, es una megatendencia que nosotros sabíamos desde hace varios años que esto iba a pasar. ¿Y por qué nos agarró con sorpresa? ¿Por qué nos agarró sin políticas, sin buenas prácticas, sin una forma de poder adoptar la tecnología de manera más rápida? Así como cuando pasó lo de la continuidad académica durante el COVID. Si sabíamos que iba a pasar en algún momento cercano, gracias a estos reportes de megatendencias, alguna crisis sanitaria o de fenómeno natural, algún desastre natural, ¿por qué nos tardamos tanto en reaccionar si tenemos las herramientas? Sabíamos que para allá iban y sabíamos que podíamos tener esa capacidad de reacción. Pues bueno, aquí es donde invitamos a analizar las megatendencias. Y a mí me gusta mucho analizar este tipo de megatendencias porque de alguna manera cuando yo miro 20 años atrás, veo esto, la capacidad de la tecnología, el cómo podemos retomar continuidad académica, el cómo podemos utilizar IA. Eso hace 20 años. Hoy día tenemos acceso a estos reportes de megatendencias donde podemos saber perspectiva tecnológica, donde podemos incluso entender un poquito los comportamientos que vamos a tener hoy y hacia el futuro. Y esto nos habla un poquito de cómo nosotros estamos analizando esos futuros que pues tampoco son como que a alguien se le ocurrió, sino que están basadas en precisamente en estos algoritmos de predicción de inteligencia artificial y con estas grandes consultoras como McKinsey, Gartner, Deloitte, que generan estos reportes. A propósito, estos reportes que están viendo en pantalla son gratuitos. Yo los descargué y son de acceso abierto y sí que te dan una referencia. Además, podemos nosotros observar cómo hay reportes que hablan de los futuros del trabajo, de la industria 5.0, de la quinta revolución industrial y de cómo nos estamos preparando hacia el futuro del trabajo. Y aquí ya también está un poco futurista, pero es un poquito eso que yo hablaba al inicio. ¿Cuáles son esas competencias del siglo XXI de hoy y para el futuro del trabajo en las que pues yo tendré que formar a mis estudiantes? Y creo que desde ahí viene este primer gran reto. Ahora, como resumen, pues yo aquí pongo un collage de varias megatendencias tecnológicas en la parte de arriba. Aquí en medio vamos a observar algunas megatendencias sociales y acá abajito algunas megatendencias que tienen que ver con la economía. Me llama mucho la atención que sí, todo va hacia la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, pero también en el cómo nos estamos comportando como sociedad y que pues hoy vivimos en una sociedad conectada, en una sociedad cada vez más virtual y digital y pues también que hay convergencia de generaciones. Estamos viviendo más años y estamos convergiendo con las nuevas generaciones, pero eso también nos abre un abanico de oportunidades que pues tenemos que atender, no solamente en cuanto a enseñanza-aprendizaje, sino en todos los sectores.
Y para mí, pues, sí que es revelador y sí que son ideas, insights que me permiten darme cuenta de cómo nos estamos comportando hoy y cómo nos comportaremos. Entonces, si a mí me preguntaran, Jonathan, necesitamos crear un proyecto que esté vigente los próximos 20 años, necesitas tomar una decisión sobre la línea de investigación, sobre las tecnologías que vas a implementar, sobre la contribución de conocimiento, pues yo en automático diría, necesitamos hacer un análisis de megatendencias para yo asegurar que va a ser pertinente, que voy a estar vigente, que estoy proponiendo algo que va a estar vigente los próximos años y que sin duda puede haber una contribución al yo estar tomando cosas que van a estar en megatendencia. Ahora, cuando hablamos de educación, pues yo diría, y esta pregunta es un poquito para ustedes, ¿cómo estamos aplicando las megatendencias en educación hoy? Y ustedes, ¿cómo están aplicando las megatendencias en educación? Y por ahí me dirán, ¿sabes qué? Pues estamos hoy en una clase, en un Zoom, o estoy yo utilizando alguna tecnología de digitalización o algún GPT. Excelente, pero pues la realidad es que podemos ser nosotros privilegiados al tener acceso a esas tecnologías, pero lo que también es una realidad es que no todos tenemos la madurez digital para poderlas implementar y no todos tenemos acceso a estas tecnologías, llámese docentes o usuario final, que puede ser un alumno o cualquier persona y que también a veces tenemos que mirar cuál es la madurez digital de mi usuario final. Ahora, hace un momento yo hablaba de convergencia de generaciones y esto me da idea pues de que estamos en un mundo muy plural donde hay jovencitos, jovencitas, niños, niñas, adultos, adultos mayores, que todos tenemos una necesidad diferente, todos aprendemos a ritmos diferentes y eso me hace pensar en educación, cuál es la oferta que yo puedo hacer a estas diferentes generaciones. Pues tenemos, bueno, aquí iniciamos con los baby boomers en 1949, la generación X, hasta llegar a una generación beta, que prácticamente pues son los niños de ahora y pues, para que hago más grande el cuento? Ustedes saben cómo están estas nuevas generaciones. Cada vez es más difícil engancharlos, involucrarlos. Vivimos en un mundo digital y a veces, pues, nosotros, bueno, yo aprendí de una forma, me enseñaron de una forma, yo tuve acceso a ciertos recursos que hoy día pues ojalá, bueno, yo diría, me hubiese encantado estudiar el doctorado en la era de la inteligencia artificial. Wow, hubiera sido genial. Pero todavía me tocó un poquito a la antigüita. Casi, casi que con la tecnología ya no tenemos pretextos. Pero bueno, regresando al tema de generaciones, pues sí que nos hace repensar en los ritmos, en las formas de aprender y que, pues bueno, cuando vemos estas imágenes, pues la siguiente pregunta que yo les haría es, ¿estamos aprendiendo y enseñando adecuadamente? En un mundo donde hemos visto que la tecnología va demasiado rápido, en un mundo donde tenemos acceso a una gran pluralidad de tecnologías y donde todos aprendemos de maneras diferentes, estamos aprendiendo o enseñando adecuadamente. Y claro que hay un montón de temas para investigar, claro que hay un montón de formas en donde yo puedo hablar de educación a lo largo de la vida, de cómo nosotros como profesionistas nos estamos formando, de cómo están llegando nuevos formatos, nuevas tecnologías, nuevas dinámicas de enganche más activas y más enfocadas a los alumnos para despertarlos y pues sobre todo potenciar esas competencias que he hablado que tienen mucho que ver con el pensamiento crítico, pensamiento analítico. Y pues es una de las primeras reflexiones que yo haría. Hoy día, pues, ¿cómo empezar a diseñar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la era de la educación 5.0?
y en la era de la inteligencia artificial, pues yo creo que primero sería comenzar con entender un poquito el contexto, de dónde venimos, para también saber a dónde vamos y con toda esta reflexión y análisis de megatendencias, pues saber qué futuro podemos nosotros estar diseñando. Y me gusta mucho mostrar esta línea de tiempo donde nos habla de la educación 1.0 a la educación 4.0, pero pues ya vimos que ya hay reportes 5.0, pero siempre es bueno también recordar pues estas tecnologías que por ahí hay varias vigentes. Yo el otro día, con colegas de ustedes, profesores, yo les decía que estemos hablando en una era de la IA, no quiere decir que todo tenga que ser con IA o con realidad virtual. Podemos también regresar a lo básico. Y yo les preguntaba, ¿quién de ustedes ya no usa un lápiz? Y el lápiz, pues está acá por 1810. Entonces, esto es parte de las oportunidades que tenemos, que podemos nosotros utilizar estas posibilidades de tecnologías y adaptarlas y traerlas a nuestros contextos. Hoy, pues estamos viendo que hay señales que estamos en una quinta revolución industrial y eso nos hace pensar en enfocarlo hacia la educación 5.0. Y me dirán, ¿qué es la educación 5.0? Bueno, traigo un pequeño videíto que nos puede ilustrar un poquito acerca de este concepto. Vamos a verlo. La evolución de la tecnología ha guiado la forma en que crecemos, producimos, nos comunicamos y aprendemos. Ha moldeado el progreso de prácticamente todos los sectores, y la educación no ha sido la excepción. Desde la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial, cada revolución industrial ha traído consigo profundas transformaciones en la sociedad, redefiniendo no solo la manera en que trabajamos, sino también cómo vivimos y aprendemos. La primera revolución industrial, impulsada por la máquina de vapor, permitió la producción a gran escala y marcó el inicio de la industrialización. La segunda revolución introdujo la electricidad y las líneas de ensamblaje, revolucionando la producción en masa. La tercera revolución trajo consigo la computación y el Internet, transformando la comunicación y el acceso a la información. La cuarta revolución integró tecnologías como la inteligencia artificial y los macrodatos, posibilitando la personalización y ampliando la interconexión global. Hoy, comienza a emerger una nueva etapa, la industria 5.0, donde la colaboración entre humanos y máquinas está redefiniendo la manera en que trabajamos, pensamos y resolvemos problemas, con un renovado enfoque en la sostenibilidad, la creatividad y el uso de tecnología alineada con los valores humanos. Estos avances han impactado prácticamente todos los sectores productivos y de servicios, revolucionando la operación de las organizaciones, la producción de bienes y la prestación de servicios. La eficiencia, la personalización y la conectividad se han convertido en el nuevo estándar en ámbitos como la salud, el transporte, el comercio y la educación. En esta nueva era, la educación 5.0 ofrece una visión transformadora, en la que la tecnología no solo apoya el aprendizaje, sino que amplifica el potencial humano. Prioriza el desarrollo de competencias esenciales como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, al tiempo que promueve entornos personalizados, inclusivos y sostenibles. Herramientas avanzadas como las tecnologías inmersivas, las plataformas basadas en datos y la inteligencia artificial permiten experiencias de aprendizaje que se adaptan a las necesidades, habilidades y contextos de cada estudiante. Pero la educación 5.0 va más allá. Reafirma que las y los aprendices no son solo usuarios de la tecnología, sino co-creadores del conocimiento. Plantea una educación más centrada en la persona, más humanista y alineada con los desafíos reales de nuestro tiempo. En esta visión, aprender no se trata únicamente de adquirir competencias para un mundo digital. Se trata de formar personas éticas, adaptables y colaborativas, preparadas para construir un futuro mejor. Y bueno, qué interesante el concepto. Nosotros desde el grupo de investigación donde colaboro, tratamos de entender la educación 5.0 como un concepto integrador, holístico, donde no es solamente el implementar tecnologías de vanguardia y emergentes,
y ya con eso decir que estoy en educación 5.0. Se trata de diseñar la educación 5.0 a partir de lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar. Y en ese qué voy a enseñar, pues claro, las competencias del siglo XXI, cómo se va a enseñar y tiene que ver más con aprendizaje activo, los diferentes formatos de aprendizaje, los modos de entrega y las características que estos tienen, el Eso con sí, qué, ay, qué vacilón. perdón, el con qué se va a enseñar, que tiene que ver más con las tecnologías que voy a implementar. Y cuando hablo de tecnologías, no solamente tiene que ver la inteligencia artificial, hablo de aquellas tecnologías que incluso pueden ser más hardware o aquellas que se pueden tocar, como lentes de realidad virtual, los sistemas ápticos o cualquier otro tipo de dispositivo inteligente, pero también de todos los software y capacidades que voy a tener para poder incluso combinarlos con sistemas ciberfísicos. Otra de las grandes preguntas en esta forma de ver de manera holística a la educación 5.0 es, ¿dónde se va a enseñar? Y es que hoy día pues estamos, bueno, yo sé que muchos de ustedes están en sus hogares, algunos en oficina, otros en cualquier parte del mundo. Pues sí, hoy hablamos que la educación 5.0 no solamente le compete a una aula o a una universidad, sino que podemos nosotros diseñar para poder aprender en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Pero eso lo tenemos que diseñar y también es parte de cómo estoy yo utilizando instalaciones, servicios, plataformas a nivel institucional o a nivel hogar. Y otro de estos grandes elementos holísticos es con quién se enseña. Y es que ya hoy no vemos una educación bidireccional, profesor, alumno, alumna, sino que hoy acompañamos ya estas experiencias acompañada de expertos o de otras organizaciones, otras universidades, gobierno, donde los estudiantes puedan ser inmersos en problemas del mundo real, donde puedan ellos tener acceso a experiencias vivenciales y que puedan ellos probar de primera mano esa esencia que es una vez que ya uno está fuera de la escuela, cómo le toca tomar decisiones. Y son formatos en los que también nosotros podemos diseñar y codiseñar con estas colaboraciones. Y finalmente, para nosotros en Educación 5.0, un elemento que vemos es el poder promover la sostenibilidad desde la educación, desde las universidades. Y promover la sostenibilidad me refiero a un ámbito más allá del medioambiental. Me refiero al tomar en consideración los pilares de la sostenibilidad que tiene que ver tener una educación desde el aspecto social que sea para todos, que incluya lo diverso, la equidad, la inclusión, la ética, el compromiso comunitario y todos aquellos aspectos positivos de impacto social. El tema de aspecto económico, el poder entrenar para el futuro del trabajo, pero también que lo que hagamos en Educación 5.0 sea viable, asequible y que pueda también ser sostenible económicamente en el tiempo. Y por supuesto el aspecto ambiental que tiene que ver pues con el cuidado ambiental y con todas estas variables como la innovación verde, la administración ambiental, prácticas sostenibles a partir de estos procesos o habilitación tecnológica que yo vaya a implementar. Ahora sí me voy a regresar a una filmina que salté rápido. Y esto me lleva a pensar en estas características clave de la educación 5.0, que tiene que ver con, sí, integrar tecnologías de vanguardia de hoy y del futuro y en megatendencias. Vamos a hablar también mucho de aprendizaje permanente o lo que le decimos a lo largo de la vida o lifelong learning. Vamos a hablar mucho de bienestar social y ambiental, de desarrollo sostenible y de educación personalizada masiva. Ya hablábamos que todos aprendemos a ritmos diferentes y de formas diferentes, pues es una oportunidad con estas tecnologías de poder lograr
esta personalización masiva a partir de estas tecnologías y, por supuesto, la colaboración hombre-máquina que refiere a cómo estamos utilizando nosotros una computadora, un robot, un algoritmo, una máquina que nos ayude a llevar a cabo nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tengo dos puntos más antes de cerrar. Primero quisiera mostrar algunos ejemplos de educación 5.0 que tenemos y cuando nosotros hacemos educación 5.0, tampoco es que andamos diciendo, este es un proyecto en educación 5.0, porque a veces, pues para el alumno, pues no le importa, o simplemente es como, ah, gracias, que es educación 5.0, pero no entiendo. Realmente que para nosotros es una forma de diseñar, una forma de que si sabemos cuáles son esos componentes deseables, los podemos llevar a la práctica y los podemos aterrizar de una forma bien lograda. Hoy quiero presentar este ejemplo es un campus inteligente abierto de profesores para profesores y los elementos que tiene este campus abierto que se enfoca en escalar las competencias digitales de los docentes y futuros docentes. Es un curso para aprender digitalización en educación. Y bueno, tenemos chatbots habilitados específicos para el curso. Tenemos avatars hechos con IA bien logrados para enseñar el curso también gracias a las capacidades, a un botón de ser bilingüe. Y se me está yendo la luz, a ver si no se me corta la transmisión. Todo bien por ahí, ¿verdad? Sí, no tenemos problemas. Bueno, Ese edificio tiene planta, ok. además. Mientras no se me corte el internet, perfecto. Este, Estamos generando también algo que le llamamos apoyados por inteligencia artificial, que nos ha permitido construir escenarios del mundo real a través de espacios 360, estos espacios que son como inmersivos y que permiten al docente estar en esos eventos para, pues, hacerlos inmersivos y llevar la reflexión a otro nivel y de otra manera diferente. Y también estamos generando rutas de aprendizaje. Hoy día pues hemos pues estado poniendo en práctica el cómo estamos entrenando a los futuros docentes, a los docentes y a la gente que hace investigación en educación. Y pues la forma en que nosotros podemos ser también un poco congruentes y consistentes en educación 5.0, pues es ponerlo en la práctica. Entonces, nos estamos retando a hacer formatos remotos, híbridos, presenciales y que los docentes pues realmente tengan esa experiencia en su proceso de aprendizaje y que el día de mañana ellos puedan servir como, pues, como cascada para que lo vayan pasando de uno a uno y que al final del día logremos nosotros motivar hacia el diseño a la educación 5.0. Yo estoy bien contento porque hemos hecho muchas implementaciones en varios países y en varios lugares con talleres para el diseño de la educación 5.0 y que estoy haciendo un comercial porque voy a estar con ustedes haciendo un taller en vivo y de ese taller nos vamos a ir con una solución 5.0 para la educación, ya sea desde la investigación o en la práctica docente y pues ponerlos en esta lista de implementaciones que hemos tenido a lo largo de varios países. Ya estuvimos en Costa Rica, miren, estuvimos en la Universidad Nacional de Costa Rica este año, pero pues, ¿por qué no? Aquí en la UNED, entonces ya lo vamos a hacer, les vamos a anunciar próximamente cuándo va a ser la fecha. Eh, Otro ejemplo que quiero poner es este curso que doy en línea, es un curso nacional donde, pues, como todos estamos alrededor de México y en algunas partes de fuera de México, pues el curso es totalmente a distancia, con eventos asincrónicos, sincrónicos, pero tiene la particularidad que ciertos eventos los hacemos en un metaverso, sobre todo aquellos cuando nos toca hacer como las entregas finales o los demo day o ciertos eventos muy particulares que les voy a decir, son como dos o tres, tampoco es que todas las clases se dan en el metaverso,
pero pues también es parte de la transformación digital, es parte de generar cultura y es parte también de asumirlo como una herramienta que puede funcionar cuando tenemos entornos a distancia. Aquí me ven yo soy este calvito que ven aquí y pues pues una forma de estar con mis estudiantes, aunque sea a la distancia. Estamos utilizando elementos de realidad aumentada también, los famosos chatbots que están ahí acompañando 24/7 a nuestros alumnos y herramientas basadas con inteligencia artificial. Este es otro ejemplo que tengo donde aquí es similar, pero aquí le sumamos un elemento. Es AIDA, que ya la conocen ustedes porque les estuvo hablando de Educación 5.0. AIDA nos funciona mucho para, pues es como un colega más. Ella es la encargada de bajar ese concepto, de dejarlo muy claro, muy visual, hecha con inteligencia artificial, pero además AIDA es un chatbot que está ahí 24/7 específica en las temáticas. En este caso fue para investigadores, imagínense. Todo el público que está aquí son investigadores que buscan hacer propuestas para bajar financiamiento para sus proyectos de investigación a nivel mundial. Pero AIDA también es un holograma, no es una pantalla, es un holograma que puede interactuar en tiempo real y que puede estar respondiendo. Entonces, al ratito AIDA es una entidad más y es una forma también de poder involucrar tecnologías de forma diferente. También, pues, con mucho gusto compartirles que hemos sido galardonados el año pasado con dos premios muy importantes a nivel mundial por este tipo de iniciativas que estamos, pues, empujando, sobre todo porque pues son integrales, son holísticas y vemos mucho la parte de mejores prácticas y la parte ética de los buenos usos. Y recientemente hemos sido nominados y declarados finalistas, shortlist, nuevamente este año para el Reimagine Education del QS, con el proyecto de docentes para docentes. Entonces ya les tendremos más noticias. Este, y finalmente, ya para concluir, quiero invitarles a diseñar, ya sea si están haciendo su tesis, si son docentes, si están trabajando en un proyecto, podemos diseñar y podemos estar utilizando la inteligencia artificial en esos procesos de diseño. Podemos nosotros saber dónde sí, dónde no poder utilizar la inteligencia artificial. Aquí este diagrama me gusta mucho porque a mí en lo particular me sirve mucho porque me orienta en qué etapas del proceso de diseño y desarrollo puedo yo utilizar la IA para no sesgar los resultados o para cuidar que lo que voy a proponer sea en contribución y obtener una propuesta de valor basada en la originalidad, en la novedad o en la innovación. Entonces, me gusta mucho porque podemos ver que el proceso de entrenamiento de un PROM o de una inteligencia artificial puede ser guiado por humanos, pero acompañado por IA. El proceso de ideación, desarrollo, validación puede ser guiado por IA y ojo, es guiado, no hecho totalmente por una IA, sino que siempre con la mirada y la vigilancia humana. Y el proceso de ideación y toma de decisiones, pues cada vez con más fuerza va a ser guiado por el humano. Entonces me gusta mucho decir esto porque no todo lo tiene que ser la IA, porque tenemos que ser muy responsables cuando usamos una IA y porque al final del día el, la IA pues no es una entidad que nos vaya a generar innovación. ¿Por qué? Porque parte de datos que ya existen y como ya existen pues a veces va a estar haciendo salidas o resultados de datos existentes. Entonces, ahí es donde tenemos la ventaja nosotros como ser humano y como podemos también inspirarnos a partir de esas ideas. Ahora bien, para comenzar a crear, pues yo les diría rápidamente que nosotros desde la educación, pues tenemos unas posibilidades enormes de crear productos didácticos, desde libros, guías, aplicaciones, simuladores, juegos educativos. Yo hoy día les diría que prácticamente para todas este tipo de productos podemos tener un habilitador tecnológico que nos va a permitir llevar a cabo estas implementaciones. Aquí es una invitación a que practiquen
lo hagan y que no olviden que en estos procesos pues siempre es bueno ir acompañado de una metodología, de un proceso de diseño instruccional bien aterrizado y donde podamos nosotros ir validando esas decisiones que estamos haciendo. Y en el taller, este es otro comercial, en el taller que vamos a dar de diseño para la educación 5.0, pues vamos a ver esta herramienta. Esta herramienta lo que nos va a permitir va a ser diseñar para la educación 5.0, ya sea un producto didáctico o un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿por qué no? Vamos a diseñar una dinámica para la clase o vamos a diseñar una infraestructura. ¿Por qué? Pues porque voy a ocupar a lo mejor un salón, un área de trabajo colaborativo o porque resulta que el producto que diseñé para un proceso de enseñanza-aprendizaje se necesita un espacio adecuado. Y lo que busca la educación 5.0 es crear estos espacios que sean viables, asequibles y bien logrados. Entonces es una forma también de poder ver la educación 5.0 de manera holística, donde no solamente podamos crear productos, sino procesos y la infraestructura donde vamos a llevar a cabo. En el taller que vamos a tener más adelante, vamos a poder responder estas preguntas. El qué se enseña, cómo se enseña, con qué se enseña, dónde se enseña, con quién se enseña, para qué propósito. Y vamos a estar utilizando esta inteligencia artificial donde básicamente vamos a ir llenando y respondiendo las preguntas. Digamos que esto es como si yo estuviera haciendo un prompt solamente con seleccionar las alternativas que tengo para que al final del día me genere un proyecto en educación. Al final del día nos va a estar arrojando proyectos generados con inteligencia artificial, donde podemos ver, este es un ejemplo, donde podemos ver qué se enseña con mayor énfasis, con qué se enseña, con quién, bla, 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 y donde podamos nosotros tener esa guía y ese paso a paso para poder nosotros, que no solamente se quede en una guía, sino que lo llevemos a la práctica y que ya no tengamos pretextos de cómo se hace, porque pues parte de la inteligencia artificial es que nos va a decir cómo se hace, con qué se hace y hacerlo económicamente muy viable. Finalmente, para terminar, quiero hacer otro último comercial. El- Estoy trabajando con el Tecnológico de Monterrey en un proyecto que busca hacer impacto social. Este es el proyecto de aceleradora social para Centroamérica, que está financiada por la Unión Europea y estamos generando polos de innovación social. Entonces, si ustedes conocen a alguien, ustedes mismos tienen una empresa, trabajan en una institución, en una organización, o su proyecto mismo de tesis tiene impacto social, creo que son actores relevantes que nos gustaría mapearlos y también es una forma de buscar la colaboración. Y con esto pues estoy cerrando mi participación sin pues, agradecerles. La tuve que cortar un poquito por el tema de tiempo, pero pues aquí estoy por si tienen alguna pregunta para poder ahondar más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miranda. Como siempre es un gusto poder compartir con usted. Sí tenemos varias preguntas en el chat, entonces se la leo una por una mejor, ¿verdad? La primera que tenemos acá, el doctor Germán López, al que le mandamos un afectuoso saludo a Colombia y quien es profesor también del doctorado. Dice, felicitaciones al doctor Miranda por la excelente conferencia. Como docente de los niveles de secundaria y universitaria, me preocupa ostensiblemente la madurez digital de los estudiantes para el uso ético e integral de las grandes bondades de las herramientas de la educación 5.0. Doctor, ¿cuáles son las estrategias y posibles investigaciones doctorales a desarrollar en pos de aportar a la solución de esta problemática? Muchas gracias, doctor Germán, por esta pregunta. Híjole, son de esas preguntas que se tienen que discutir y que tienen que estar en la mesa, porque hablar de madurez digital, pues es parte de las estrategias de transformación digital de las instituciones. Ahí ya no solamente es un problema del alumno ni del profesor, es a nivel institucional y donde parte de esta forma
de estas estrategias, iniciativas para escalar la madurez digital institucional del docente y del receptor final, en este caso los alumnos, pues es donde tendríamos que estar haciendo iniciativas, acciones. Ahora, pues esta es una muy buena noticia, que empecemos a detectar no solamente la madurez digital de los alumnos, la de nosotros también y la de la institución. Yo aquí lo que diría es acercarse a las instituciones, saber cuáles son esas iniciativas de transformación digital. Generalmente las instituciones tienen áreas de transformación digital que se dedican a medir madurez digital de todos los stakeholders para a partir de eso tomar acciones. A ver, de eso se trata la transformación digital. Entonces, seguramente en las instituciones va a haber alguien que puede guiar con esas iniciativas. Segunda, qué interesante poder detectar estos niveles de madurez bajos. Cuando hablamos madurez digital tiene que ver desde si somos capaces de prender una computadora, utilizar algún software o que hagamos todo de manera digital. Y eso está muy bien detectarlo y precisamente nos va a llevar a temas de diseño. Entonces, si yo logro detectar que mis usuarios finales tienen ciertas debilidades o cierta madurez digital o cierta falta de infraestructura o tecnología, pues yo como docente mi gran reto va a ser diseñar para esos contextos, diseñar para ese tipo de usuarios. Entonces difícilmente yo voy a poner un metaverso en mi curso cuando sé que los alumnos no van a tener un celular que les permita siquiera cargar el software en un celular o que no les permita el internet, el uso de este tipo de tecnologías. Al final del día va a volver un tema de diseño y por eso quise hacer mucho énfasis, porque si nosotros logramos entender contextos, entender estas bondades, como lo dices, en las tecnologías, creo que podemos diseñar muy bien experiencias a pesar de estas pues, debilidades que tengamos en estas competencias y que pues lo hagamos con propósito, que al final del día podamos nosotros ayudar a escalarles en su madurez y también, ¿por qué no? Nosotros ir también aprendiendo con ellos, Germán. Muchas gracias. Gracias, doctor. Steven Abarca dice, buenas noches, agradecerle al doctor Miranda esta disertación tan valiosa en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Me gustaría preguntarle lo siguiente, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos éticos y pedagógicos que tenemos los docentes para no quedarnos obsoletos en la educación 5.0? Sí, muchas gracias. Pues sin duda el tema de ética, integridad académica, son temas que han surgido mucho, sobre todo el año pasado, muchos foros, muchos comités de ética. Hoy día podemos decir que estamos sólidos, que también parte de la transformación digital busca también hacer espacios de cultura de la transformación digital y parte de esa cultura es poder nosotros saber cómo vamos a lidiar con estas tecnologías en todos los aspectos. Grandes retos que tenemos, pues es madurez digital, porque a medida que maduramos digitalmente, vamos a ir entendiendo cómo utilizar de mejor forma las tecnologías, ya no solamente la IA, creo que aquí abarcan todas las tecnologías 5.0, simulación de conocimiento que bueno, yo lo he platicado mucho con varios de ustedes. La simulación de conocimiento es tema relevante, pero también la buena noticia es que si lo hemos identificado y sabemos contextos, pues nosotros tenemos el poder del diseño y podemos también diseñar actividades didácticas para poder evitar ese tipo pues, de escenarios, promoviendo. Yo lo que sí hago con mis alumnos mucho es, ahorita es tiempo de usar la IA, ahorita no la vamos a estar utilizando, ahorita es momento de arrastrar lápiz y papel, ahorita es momento de hacer análisis crítico de una lectura, de un escenario, a discutir, a diseñar. Entonces,
va a ser también un poco la pauta que tenga el profesor, porque pues si no está esa, si no está diseñada esa actividad, claro que podemos nosotros ponerle en bandeja de plata que puedan estar ocurriendo estas faltas. Entonces, para mi respuesta sencilla, tiene que ver con diseñar. Gracias. Javier Ureña dice, saludos, gracias por el invaluable aporte y pregunta, ¿cómo ve el rol de las universidades públicas, como el caso de la UNED, ante los retos de la educación 5.0 y la era de la inteligencia artificial? Muy bien. No, hombre, pues la UNED sin duda alguna en lo personal, y voy a hablar, y no es porque estoy aquí, y tan veo que la relevancia que está teniendo en investigación, en las formas de estar bajando la tecnología a los pues, diferentes escenarios por el contexto mismo de la universidad, que es una universidad a distancia, los aprendizajes que tuvimos, y digo que tuvimos porque sin duda los primeros referentes en continuidad académica en temas de emergencia sanitaria, pues fueron ustedes y claro que si alguien podemos mirar, son universidades de este tipo, porque los retos de por sí lo tienen más difícil que otras universidades que son totalmente presenciales. En cuanto a cómo han avanzado, pues claro, a medida de que la tecnología avanza, pues el reto va a ser también tecnológico, porque ya he hablado, la tecnología va rápido y sin duda uno de los grandes retos es cómo diseñar para seguir implementando, seguir mejorando la experiencia de los estudiantes y por supuesto la calidad. Y entonces sí que se vuelven retos que parecieran que estos retos son los mismos de hace 20 años, pero con la velocidad en la que va la tecnología y con esto que hemos hablado de temas éticos, pues se vuelven vigentes nuevamente. Entonces, yo al contrario, creo que si no estuviera en una institución que le gusta los retos, que están a la vanguardia, yo creo que ni yo estuviera aquí. Entonces, más bien muchas gracias nuevamente a la UNED. Estoy en el Fab Lab Catrare. Yo generalmente todos los días estoy in situ, entonces, si alguien gusta tocar la puerta del Fab Lab, seguramente les voy a abrir y podemos estar siguiendo la conversación. Gracias, doctor. Vamos a cerrar solamente con una pregunta mía. Claro. Eh, es que se habla mucho y usted acaba de hacer la mención específica de cómo estamos usando la inteligencia artificial en procesos de investigación. Y la contextualizo porque en el doctorado y en los posgrados, aunque debería ser una norma también en grado, para mí no debería haber una expresión. La investigación es fundamental en el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, escuchamos de la inteligencia artificial también el lado positivo en investigación, pero también los vicios en los que nos podemos caer, cómo lo utilizamos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones cuando queremos utilizar la inteligencia artificial en procesos de investigación? Por ejemplo, para todo el estudiantado, que veo que tenemos bastantes estudiantes nuestros acá de la universidad. Sí, qué interesante y muy bonita pregunta, porque pues yo me dedico a la investigación, yo doy clases en doctorado y también soy un promotor del uso de la inteligencia artificial como instrumento, como herramienta que te ayuda a optimizar algún proceso, no como dependiente de ella. Y en ese sentido, pues sí que nos hace mirar las buenas prácticas, en dónde sí, dónde no. Yo lo que les digo a mis estudiantes es, pues necesitamos mirar en tu proceso de investigación, todo es un proceso. De acuerdo a la etapa en la que estés en tus estudios de doctorado o a nivel profesional, claro que podemos encontrar un aliado tecnológico. Yo, en lo particular, estoy a favor de utilizar la IA para temas de búsqueda de información, de síntesis de información, pero lo que no estoy de acuerdo y es que le agarro a mis estudiantes siempre es en que hacen el copy-paste y no lo leen. Entonces, siempre tenemos que tener una sesión
de de poder habilitar las herramientas recomendadas, las que ya son validadas por el profesor, las que yo les digo, oigan, pueden utilizar estas herramientas para redacción, estas herramientas para hacer búsqueda de marcos de referencia o marcos teóricos, pueden utilizar estas herramientas para poder generar cierto análisis de datos, pero siempre con las que son ya validadas y que también nosotros tenemos visto bueno de la institución. Nosotros la ventaja que tenemos, no sé si haya algo similar aquí, es que tenemos una oficina donde nos habilitan tecnologías que alguien ya probó y que ellas son las que nos dicen, sabes que estas herramientas están probadas, adelante en la promoción de su uso. Y lo otro, las buenas prácticas. Yo creo que el siempre reforzar la ética y ética profesional, la responsabilidad que tenemos y nosotros a nivel de doctorado, pues tenemos una mayor responsabilidad. Primero porque pues los expertos en el tema son ustedes. Y segundo porque pues eso que ustedes están haciendo, esa contribución al conocimiento, pues seguramente va a beneficiar a alguien. Y bueno, no queremos que haya sesgos en eso o no queremos que haya una simulación de conocimiento si el resultado no fuera así. Entonces, pues la invitación es a que lo usen. Tal vez eso pudiera ser un solo taller, que ya lo haríamos para otra ocasión. Y totalmente a favor del uso de tecnología, no de la IA, totalmente a favor del uso de las tecnologías con propósito, Ana Cristina. Gracias. Me voy a permitir cerrar con una última consulta que me parece muy interesante y aquí ya no vamos a tener más consultas, pero sí nos comparten una que dice, bueno, buenas noches, gracias por la conferencia. Me gustaría conocer desde su experiencia cuál es el valor agregado real y práctico de la educación 5.0. Entiendo muy bien el potencial que tiene y me llama mucho la atención los increíbles alcances que tiene la tecnología. Vamos a ver aquí las tecnologías emergentes, las nuevas formas de hacer las cosas y demás, pero me interesa conocer desde su trabajo qué han encontrado a nivel de resultados, alcances o logros particulares en comparación con los que se hacían ya de otra manera. Gracias por la experiencia. Muchas gracias. Qué bonita pregunta porque es parte de lo que mencionaba anteriormente, que para nosotros desde el grupo de investigación, que es como un reto que tuvimos al inicio, es no el utilizar una tecnología de vanguardia en un proceso formativo no significaba que yo estaba en 5.0. Para nosotros nuestro gran reto y gran valor que le estamos dando al concepto es poder verlo de manera holística, donde podemos mirar todo lo que implica la educación 5.0. Al final del día, nosotros como humanidad, como personas sociales, pues la pauta sí que nos las da la evolución tecnológica y para eso, pues habría que mirar atrás a las revoluciones industriales y cómo hemos cambiado a partir de esa incorporación tecnológica para, pues que ha beneficiado de alguna manera, pues vemos esos beneficios cada etapa. Entonces, no solamente es mirar el uso tecnológico y lo otro es que la educación 5.0 no es que yo diga, esto es, Ana Cristina, te propongo un proyecto en 5.0, sino el proyecto en sí ya debería de tener esos elementos. Al final del día lo que yo digo es como un marco de referencia que te permita identificar esos elementos que son deseables hoy y que si sabemos que existen esos elementos que alguien más ya identificó, ¿por qué no tomarlos como referencia para nosotros asegurar o poder describir esos procesos formativos, que describirlos como educación 5.0? Entonces, por eso a mí me gusta hablar mucho de la educación 5.0 y transmitir el concepto como algo deseable hoy y para el futuro.
Perfecto, doctor Miranda, agradecerle nuevamente su participación tanto en esta conferencia como en el apoyo a los estudiantes del doctorado y el taller que va a dar también para docentes. Y como él lo decía, voy a hacer mías sus palabras, el doctor estará con nosotros un mes más todavía en Costa Rica. Cualquiera de ustedes que quisiera conversar algún tema con particular, ya saben dónde encontrarlo o con mucho gusto me pueden escribir y pues le hacemos el contacto para que puedan tener alguna sesión virtual o presencial con el doctor. Muchísimas gracias, doctor Miranda, por su participación y a todas las personas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta situación, este evento que para nosotros es muy importante en el doctorado, que es la sesión inaugural de la nueva promoción. Gracias a todos y muy buenas noches.